Entonces, esta serie de predicaciones quiero que las podamos ver, entender, escuchar, porque de acuerdo a toda la historia que la Biblia nos enseña, la manifestación de Jesucristo no meramente es ser el Hijo de Dios como una persona individual, sino el Hijo de Dios como Dios mismo. Por eso Jesucristo fue crucificado, porque Él se hizo igual a Dios. Ninguna persona era castigada de esa forma, sino solo por ser un maleante, un malhechor en aquella época. Y cuando vemos que la Biblia trata de esta forma a Jesucristo, es por las frases que Él decía y que mencionaba algunas citas del Antiguo Testamento en donde se hacía igual a Dios. Esto para los judíos pues es una blasfemia. Aún en estos tiempos, el nombre de Jesucristo, dentro de lo que es la cultura judía, pues para ellos Jesús es un hombre nada más y se le conoce como parte de lo que es la idolatría. Y hay muchos argumentos en la Biblia, en la Torá, para los judíos, en donde Jesucristo es una historia más o un hombre más o un profeta más. Pero vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Al igual si solamente tuviésemos el Antiguo Testamento y no tuviésemos aún el Nuevo Testamento, tendríamos que enfocarnos a ver cada profecía que menciona el profeta Isaías y lo que él viene diciendo, lo que él viene narrando. Y al ver los cumplimientos y las señales, da la casualidad que todas las características que muestra el profeta Isaías están enfocadas en Cristo Jesús. Todo lo que dice. Algunos judíos dicen que el libro de Isaías, cuando habla del siervo escogido, está hablando del pueblo de Israel. Pero las características que menciona el libro de Isaías, el profeta Isaías, al señalar a ellos, los judíos, al señalar al pueblo de Israel como el siervo sufriente, no tiene las características, porque Israel no tiene ninguna característica que tiene Jesucristo, no la tiene. En el mismo libro de Isaías, el mismo profeta, en la misma escritura de ahí, menciona al pueblo de Israel o a Israel como un, como si fuese una sola persona, pero lo describe como desobediente, desleal, que no sabe escuchar la palabra de Dios. Incluso usa términos como Jacob, gusano de Israel, así le dice. Y son características que sí van hacia la nación de Israel. Pero cuando hablamos de el libro de Isaías, y al referirse, si solo tuviésemos el Antiguo Testamento, estaríamos esperando a una persona tal cual se manifestó en los tiempos de hace 2023 años. Entonces quiero compartir con ustedes parte de lo que es este tema titulado El Gran Yo Soy. Y esta es la manifestación gloriosa de Dios, su entrada a este planeta Tierra, porque hay un profeta en la Biblia, este profeta que es conocido como aquel profeta que quiso maldecir a la nación de Israel, ¿se acuerdan? Ese profeta Balaam, Balac, que le dice el rey que maldiga a Israel. Y las palabras de este profeta, él dice estas palabras: que Dios no es hombre para que mienta,
o hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ese texto nos enseña a entender que Dios no es un hombre. Pero vamos a ver en la Biblia por qué a Jesús, siendo Dios, los judíos dicen que Él no es Dios porque Dios no es hombre. Entonces, al decir los judíos que Jesús no es Dios porque Dios no es hombre, Dios, o sea, es exacto, es correcto eso. Entonces, Jesús es Dios, pero Dios se manifestó en un hombre. O sea, simple y sencillamente así fue. Por supuesto que Dios no es hombre. Y Jesús, aunque Dios traía un cuerpo o habitó en un cuerpo humano, como la misma Biblia lo dice desde el Antiguo Pacto, y quiero que lo veamos a la luz de las Escrituras. Así es que quiero que ahí en su lugar inclinemos un momento nuestro rostro y vayamos al Señor en oración. Amado Dios, queremos darte a ti la gloria y la honra. Señor, gracias por este día, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla y que a través de este conocimiento, Señor, nos ayudes a despejar toda duda, que sea reafirmada nuestra fe y que nosotros podamos estar igual convencidos a través de lo que dice tu palabra, lo que nos enseña ella, de tu gloria, de tu poder, de tu divinidad y tu forma majestuosa en cómo te manifiestas en la vida, Señor, de cada creyente. Háblanos, Señor, en esta mañana y bendice la vida de cada hermano, bendice la vida de tu iglesia, la vida de nuestros invitados, Señor, que puedan sentirse como en casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La importancia de este tema es ver el nombre de yo soy. En la Biblia, Dios usa estos términos, pero déjeme decirle que Dios no tiene un nombre en particular. Simple y sencillamente son atributos que se le dan a Dios. Hay muchos nombres o atributos de los cuales es conocido Dios. En la Biblia podemos encontrar frases como Jehová Jireh, Jehová Rafa, y podemos encontrar como nombres, pero son atributos, lo cual distinguen a ese ser supremo. Dios no es una persona, pero tiene que manifestarse como un ser que nosotros podamos comprender. Nuestra mente limitada va a alcanzar a comprender algunas cosas de Dios, pero no la totalidad de Dios, porque Dios es infinito, nuestra mente es finita. Entonces no vamos a poder comprender muchas cosas. Ahora, eso no es duda, simple y sencillamente nosotros tenemos que aprender a creer, como lo vimos las semanas pasadas, sobre la importancia de creer. Y aquí es cómo Él se manifiesta. Quiero que ahí en su Biblia vaya al libro de Éxodo capítulo 6, verso 3, y quiero que veamos algunas referencias, y si las podemos tener en la pantalla, y vamos corriendo a la Biblia y a la pantalla, podemos ver cómo es que Dios se ha manifestado por nombre. Y en el libro de Éxodo nos enseña precisamente en el capítulo 6 esta maravillosa historia de cómo el Señor se ha manifestado a través de estos tiempos. Ahora en Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice que cuando Dios habló a Moisés, le dijo, yo soy Jehová. Y dice el verso 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob
como Dios omnipotente, mas en, ¿qué dice? Mi nombre, Jehová, no me di a conocer. Ahora, la palabra Jehová o el nombre Jehová, recordemos que es una forma descriptiva de describir la frase del yo soy. Los judíos no mencionan el nombre originalmente de Dios, porque ellos por eso usan el Adonai. Al describirse a Dios, solo dicen Adonai. ¿Qué es Adonai? El Señor. Ahora, nosotros vemos lo que dice Dios aquí en su palabra, en Éxodo capítulo 3, verso 14, nos enseña que Dios se manifiesta con Moisés y le da un nombre, porque le dice en el versículo 14, cuando Moisés está hablando con Dios y tiene que ir con el pueblo de Israel, y dice, y si me preguntan quién es, cómo se llama, ¿qué les digo? Ahora, dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, un nombre en especial que defina a Dios es el único que aparece como un nombre, es este. En primer lugar, el título de Dios no es nombre, pero el título de yo soy nos habla más que solamente yo soy y ya. Pero la realidad es que cuando Dios se manifiesta y describe que a Abraham se le manifestó por el nombre o por el título de omnipotente, es la forma de poder describir su atributo. ¿Qué es omnipotente? Es un ser ilimitado. No tiene un límite. O sea, al describir la omnipotencia de Dios, él no tiene ninguna barrera, no tiene fronteras. Él vive, hace, o sea, Él toma, porque Él puede estar en todo lugar. O sea, Él no tiene un límite donde Él diga, es que yo no puedo llegar aquí. La Biblia nos describe algunas características en el Nuevo Testamento de Jesucristo que Él describe de esta forma, el que escribe el libro de Hebreos, y usa los tres tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y la Biblia dice que Jesucristo es el mismo, dice, ayer, hoy y por los siglos. Y cuando menciona esta característica en la vida de Jesús, o sea, está hablando de Jesús, está hablando de un ser humano, de una persona que tiene un cuerpo humano, pero la característica es la divina, es la deidad. Entonces, cuando vemos lo que la Biblia nos enseña acerca del gran yo soy, no solamente es un nombre, no solamente es una descripción, porque al mencionar el nombre de ese ser supremo, alguien dice, ¿quién es Emanuel? Por referirnos a Emanuel. ¿Quién es Emanuel? Y Emanuel dice, yo soy. ¿No? ¿Quién es Janet? ¿Quién es? Y ella dice, pues yo soy. ¿Quién es Jehová o quién es Dios? Ahora, cuando Dios dice, pues yo soy. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una identidad de quiénes somos, ¿cierto o no? Y nos conocemos y tenemos un vago conocimiento de quiénes somos. Algunos ni se conocen. Sí, algunos ni se conocen. Entonces hay que ayudar a que se conozcan ellos mismos, porque tienen otras características y tienen otras etiquetas, pero la realidad es que cuando Dios se manifiesta por el yo soy, va más allá de simplemente decir yo soy. Por eso cuando se manifiesta con el nombre de omnipotente, que es a Abraham, a Isaac y a Jacob, es la forma
de que Dios no tiene un poder limitado, sino tiene el poder inmenso. O sea, Él no dice, yo no puedo con esto. Ahora nosotros somos limitados, ¿cierto? Y a veces nosotros usamos palabras como, yo no puedo con esto. ¿Cierto o no? Pero le digo una cosa, sí podemos. Sí podemos. Y sí puedes. Incluso más cuando la Biblia nos enseña que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aún en nuestras limitaciones, Dios en nosotros y con nosotros, esas limitaciones ya no se vuelven limitaciones, sino es algo que lo podemos hacer y que lo podemos lograr. ¿Por qué? Por la misma presencia de este ser que no es cualquier ser. Ahora, hablando de la omnipotencia de Él, de un poder ilimitado, también hablamos de la omnisciencia de Él. ¿Por qué? Porque Él no solamente es omnipotente, también es omnisciente. ¿Y qué es ser un omnisciente? Es que es un ser que tiene todo el conocimiento, todo. Como lo habíamos visto las semanas pasadas, Él fue el que creó y diseñó todo el sistema solar, todas las galaxias. Entonces, y que venga un hombre, un ser humano común y ordinario como nosotros, que se le vino algunas revelaciones de toda la creación o con la ciencia alcanzó a ver parte de lo que es el universo y diga, Dios no existe. No, o sea, sería algo ilógico. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Él tiene todo el conocimiento del universo, no del mundo, del universo. Cuando hablamos de este ser y describimos su majestuoso nombre del gran yo soy, podemos comprender que también es omnipresente. Ahora Él no tiene límites. Ahora Él todo lo sabe, todo lo conoce. No es como cuando usamos algunos términos mexicanos aquí que decimos, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, no, Dios no es como nosotros que Él invente algo. O sea, recordemos que Dios es creador. Él es creador, no es inventador de algo. Porque cuando nosotros vemos la característica y la forma de este Dios, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. ¿Esto qué quiere decir? Que está, dice el salmista, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aquí, allí tú estás. ¡Wow! Entonces la majestuosa soberanía de Dios es poder no solamente comprenderlo, recordemos que nuestra mente es una mente limitada. Por eso Dios nos deja la fe para creer eso. Porque hay muchas cosas que no podemos entender de Dios, pero es así. Y Dios es así. Su majestuoso poder, su soberanía, Él lo crea. Ahora, la Biblia nos enseña dentro de estas características que el mismo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el Salmo 102, verso 25 al 27, este salmo me fascina porque aún en mis palabras yo digo que antes que yo naciese, Él ya existía. Yo moriré y Él seguirá existiendo. Y el Salmo refiere esto porque dice el salmista en el Salmo 102, 25, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás.
Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo, tus años no se acabarán. Ahora, cuando empezamos a conocer esta forma descriptiva de este ser maravilloso, claro está que Dios habita en todas partes, y si quiere Él habitar un cuerpo humano, lo habita. O sea, Él no tiene un limitante como el grupo de religiosos de allá afuera, cuando se les dice que Dios es Cristo y Cristo es Dios, y ellos dicen: ay, si Cristo era Dios, ¿por qué en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces, si Cristo era Dios, ¿quién dejó ahí arriba? Están limitando el poder de Dios, y no se puede limitar el poder de Dios, no se puede. Y si Cristo dijo eso, lo dijo de una forma humana, pero en la forma majestuosa del Todopoderoso. Él dijo: yo pongo mi vida y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para tomarla. Entonces, Cristo Jesús no tiene un límite. Cuando Él resucita de entre los muertos, Él fue a ver a sus discípulos, las puertas estaban cerradas y Él no vio un limitante. Él entró. ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó? Sin tocar la puerta, sin avisar, pero llegó y entró. Ese ser maravilloso de solo decir el gran yo soy, que se le conoce como el Yahweh o el Jehová o a Jehová, ese gran yo soy que muchos le dicen el Adonai, el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Podemos ver y comprender que ese ser maravilloso y todopoderoso, amados, vino a esta tierra, vino a este mundo. ¿Y de qué forma vino a este mundo? En una forma humana. Él tomó un cuerpo humano. Es que Dios no es hombre. Claro, Dios no es hombre, pero vino y agarró un siervo, un cuerpo santo. Vino y habitó, y fue obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando vemos estas cosas maravillosas, veamos el libro de Isaías 35, en donde nos muestra esta forma maravillosa de la manifestación de este ser todopoderoso. Él no tiene un límite. ¿Usted cree que le va a pedir permiso a alguien, a la ciencia, a su propia creación? Él es Él. Él no le va a pedir consejo a nadie. No. Algunos creen que Él tiene una mesa redonda o consejeros que le aconsejen. No, Dios no tiene consejeros. Dios es Dios. Él tomó decisiones. La Biblia dice que cuando hizo al ser humano, dijo esta frase: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y usted y yo traemos la imagen y semejanza de ese ser maravilloso. Todo lo que usted ve en usted que no le gusta es como renunciar a algo que Dios creó, la imagen de Dios en usted, la semejanza de Dios. No puede usted renunciar a algo que Dios lo hizo así, porque usted trae la imagen y semejanza de Dios. Y es como si usted dijera: Dios, te equivocaste en hacerme de esta forma, chiquito, altote, ancho, delgado, angosto, ovalado. Te equivocaste. No, Él no se equivoca, Él no comete errores. Tenemos la imagen y su semejanza. Así es que cuando cargamos esta imagen y semejanza, ese ser maravilloso, en el libro de Isaías 35, verso 4, dice la frase: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí, léalo fuerte, viene con retribución, con pago. Fuerte, dígalo. Dios mismo
vendrá y os salvará. ¿Se equivoca Isaías al decir esto? No, no. Cuando vemos que la frase está diciendo que Dios mismo llegaría, es que ese ser maravilloso llegó a este mundo, a esta tierra. Recordemos que el nombre de Cristo no es un nombre, porque la palabra Cristo es una palabra griega que significa ungido. Y la palabra Mesías del hebreo, ungido. Entonces, Jesús no es un nombre tampoco, porque Jesús es Salvador. Y son los atributos de Dios. Por eso Jesús, que es Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, en una persona, en un ser, en un pedazo de carne. O sea, el ungido es el escogido. Dios dijo: aquí voy a posar, aquí voy a venir a vivir. Y ahí vino y lo escogió. Escogió ese cuerpo, nació en ese cuerpo. Dios era en forma de bebé y creció como un niño, pero seguía trayendo la deidad, la divinidad y el poder de él, hasta que creció y tuvo la edad suficiente y la madurez suficiente como ser humano para manifestarse. 30 años. 30 años. En numerología, el número 3 o el número 30 es cosas completas. Estaba completo, estaba maduro, estaba centrado de todo lo que él iba a hacer. Ahora comprendemos, amados hermanos, que la Biblia nos enseña que Dios mismo vendría y os salvaría. Hay un hombre en la Biblia llamado Juan Bautista. Este hombre nace primero que Jesús. En el libro de Lucas y en el evangelio de Marcos, los dos evangelios, tanto Lucas como Marcos, Lucas capítulo 1 verso 76 y Marcos 1:3, nos enseñan que este ser, Juan Bautista, le da la entrada a este ser maravilloso, a este ser omnipotente. Es como un presentador. Juan Bautista preparó el camino del Señor. Él llegó y les habló a la humanidad para que se arrepintiesen de sus pecados, como cuando ese hombre toca la trompeta y presenta al rey. Y con ustedes el rey, y llega el rey, y el rey llega y se sienta en su trono. Juan Bautista hizo ese anuncio de describir la forma de que él iba a llegar. Muchos no se dieron cuenta, muchos no lo percibieron. Por eso crucificaron al Mesías, por eso crucificaron a Jesucristo. Y cuando dice el libro de Lucas 1:76, dice: tú, niño, está hablando de Juan Bautista, profeta del Altísimo serás llamado. Profeta, el que anuncia, el que proclama, el que dice las cosas que se va a presentar. Y él dijo: ya está aquí con nosotros, él viene en camino. Y él vino anunciándolo casi una edad distinguida de 6 meses. No se llevaban mucho tiempo. Recordemos que era el 6º mes cuando esta Elizabeth estaba embarazada ya. Cuando María se presentó a ver a su prima Elizabeth, y en el vientre de María en el vientre de Elizabeth saltó el bebé, porque llegó su Señor. No llegó María, llegó su Señor. Es algo maravilloso ver esto. Y por eso dice: tú, niño, Juan Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Sabe qué significa esto? Cuando veo esto en el griego, dice: irás delante del Adonai. Y está describiendo el nombre de Dios
por la forma descriptiva de que no se le podía decir el nombre de Dios sino el Adonai. Y le dice: irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El libro de Marcos 1:3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Adonai, del Señor, enderezad sus sendas. Ahora, Juan Bautista preparó el camino, predicó, habló, fue claro, fue directo. Juan Bautista no hizo milagros, no hizo señales, no habló en lenguas. Tuvo un propósito claro y definitivo: preparar el camino del Señor. Y la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, perdón, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 11, dice las palabras de Juan Bautista, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado, escuche estas frases, escúchelas, dice: yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan Bautista estaba preparado. Juan Bautista estaba revestido, embestido de la presencia de Dios. Y por eso cuando Juan Bautista empieza a preparar, después de que habían pasado ya 450 años, la presencia de ese ser maravilloso llega a la tierra y Juan Bautista prepara el terreno, prepara el territorio y les empieza a predicar a todos para que se arrepintiese si hubiese un bautismo en agua para arrepentimiento. La gente empezó a buscar esa forma de arrepentimiento y las frases de Juan Bautista fueron claras, pero él tenía que abrir el camino. Y recuerda que él fue y le dijo una profecía a un rey, y este rey se enojó tanto que lo encarceló. Y después la muchacha esta Herodías, la hija de Herodías, le pidió la cabeza de Juan Bautista. Ahora aquí vemos que él estaba en la cárcel, Juan Bautista. Él estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que cuando él está en la cárcel, él manda a sus discípulos de Juan Bautista y les dice, a ver, vamos a verlo en la Biblia mejor para que yo no se los narre. Lucas 7:19. Mucha Biblia, amén. Eso es, mucha Biblia. Porque quiero que lo vea, quiero que se lo disfrute como yo lo disfruto cuando lo hago. Y yo me emociono y a veces pongo más versículos y luego digo: ay, creo que son muchos, a ver si no se espantan los hermanos, a ver si no les cae de peso. ¿Lo tiene? Lucas 7:19 dice: y los envió a Jesús para preguntarle. A ver, ¿qué pregunta es esta? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A ver, ¿qué pregunta es esa? ¿Cuántas veces se enfrentó Juan Bautista? ¿Cuántas veces vio a Jesús de frente? Ni una vez. Ni una vez. Ni una vez. Él ya estaba en la cárcel. Ni una vez. Bueno, pero le preguntó. No tuvo la oportunidad de preguntarse, de sentarse y de decirle de dónde vienes, cómo es. Eran primos. ¿Por qué le pregunta esto? ¿Por qué le pregunta esto? Entonces, ahora, ¿por qué le pregunta esto? ¿Eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? A ver, tu primo, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? A tu primo. Es su familiar. ¿Es creer que tu familiar pueda ser un siervo de Dios, escogido por Dios? Tú ahorita puedes decir amén. Pero cuando tu familiar que conoces, que es tu sangre, dices: es él,
la Biblia dice que ni los hermanos de Jesús creían en Jesús. Ahora, cuando Juan Bautista manda a preguntarle, él no tuvo ninguna oportunidad de preguntarle. No tuvo ese momento cerca e íntimo con Jesús. Pero aquí dice claramente que le preguntó: ¿eres tú el que habremos de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? De esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y muchos ciegos, y les dio la vista. Y respondió Jesús, les dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven fuerte, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se nos... Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Juan? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Isaías 35:4 dice que Dios mismo vendría y nos salvaría. Pero si ustedes ven en Isaías 35:5, la referencia es que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Juan? ¿Que sí era o que no era? Que sí era. Entonces, con el Nuevo Testamento nos puede dar referencia que sí era él. Pero si solo tuviésemos el Antiguo Testamento y no contásemos con el Nuevo Testamento, ¿cómo podríamos distinguir la vida de Jesús? Jesús ahora en estos tiempos, si solo tuviésemos el Antiguo Testamento, tendría todas las características, cumple todas las características. Todo lo que dice el Antiguo Testamento o los profetas describen a Jesús como Dios. O sea, sin lugar a duda es mencionado así. Es un ser humano, sí, pero era Dios mismo. La Biblia nos enseña claramente que Jesús no le dijo a Juan Bautista sí, no le dijo no. Le citó nuevamente Isaías 35, verso 5 y le dijo: pues vayan y díganle lo que ven. Entonces era como una forma de una clave. Le está citando el libro de Isaías. La referencia entonces es que podemos conocer a este ser maravilloso porque nos ha creado a su imagen, a su semejanza. No nos hizo como a los ángeles, no tenemos alas. Somos seres creados a la imagen de Dios mismo. Tenemos la semejanza de ese Dios maravilloso. Por eso la Biblia nos enseña en el libro de Colosenses, y quiero ir finalizando por el tiempo. En el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí lo tiene? ¿Quién es ese Él? Es Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué dice el libro de Génesis? Que Dios nos hizo ¿a qué? A su imagen, a su semejanza. Ahora déjenme decirle que nosotros no somos Dios. ¿No? Cuando viene Cristo Jesús a nosotros, nosotros no somos Dios, ¿no? Pero tenemos una parte de Él en nosotros. Tenemos esa esencia de Él en nosotros. Por eso lo que a veces nosotros llegamos a hacer es por Él. Por lo que Él es en nosotros. Su manifestación gloriosa en nosotros nos hace ver esas cosas grandes y maravillosas. En Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En San Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado
a conocer. Entonces Cristo es la imagen viva de Dios y Cristo da a conocer al Todopoderoso. ¿Podemos creer que ese Dios Todopoderoso vino a este mundo, vino a esta tierra? Sí. ¿A qué vamos con todo esto? Que solo por decir la palabra Navidad nació un ser, pero Dios es eterno. Dios no tiene nacimiento, amados hermanos. No. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo existía antes. O sea, que Él haya nacido o que o que la Virgen María haya dado un fruto de carne y que Dios lo haya tomado, no quiere decir que tenga un inicio Jesús como un nacimiento. No, Él es eterno. Quiero que podamos comprender eso. Él es eterno. Él no solamente vino a esta tierra como el principio de sus días. No, Él ya existía antes de que existiera Juan Bautista, antes de que existieran los profetas, desde Isaías, desde la antigüedad. Él creó todo el sistema solar. Él creó todas las cosas. Por eso es importante que nosotros podamos ver la característica de la imagen y semejanza que tenemos. Y si tú tienes la imagen y semejanza de ese ser todopoderoso, no te enojes con tu hermano. Trae la misma imagen de Dios. No codicies. No codicies. Lujuria con lujuria. Porque estás codiciando a alguien que está creado conforme a la imagen de Dios. Ese Dios maravilloso nos hizo a su imagen y semejanza. No para anhelarnos de una forma perversa, sino para amarnos, para respetarnos y que nosotros podamos comprender esta forma de este Dios maravilloso. Amén. Quiero dejarlo hasta aquí por la introducción de este tema del gran yo soy. Este mes de diciembre estaremos hablando de la importancia de conocer a este Dios supremo. Amén. Tu Dios, mi Dios. Vamos a ponernos de pie, amados. Vamos a ponernos de pie. Te damos gracias, oh Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque te has manifestado en la vida de cada uno de nosotros. Has sido bueno. Podemos conocer tu gloria, tu poder, tu soberanía, Señor. Y gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos sustentas. Eres tú el que nos guías. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos que nos visitan. Queremos, Señor, que toque sus corazones, que guíe sus pasos, Señor, que los encamines, Señor, con un propósito y un objetivo. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que guía nuestras vidas. Para ti, Señor, no hay límites, no hay fronteras, no hay religiones. Y creemos, Señor, que tú nos has creado con un propósito, Señor. Queremos, Señor, seguir ese propósito y seguir ese camino. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por esta tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.